con Dios. Así ha dicho el Señor: guardar el derecho y practicar la justicia, porque está próxima mi salvación y muy cercana la manifestación de mi justicia. Dichoso aquel que obra así y se mantiene firme en sus convicciones, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Que el extranjero que sigue al Señor no diga: me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco: yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de sus hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: todavía congregaré a otros además de los que hay reunidos. Todas las bestias del campo, todas las feras del bosque, venid a devorar. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, solo desean dormir. Esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada cual por su lado. Ellos dicen: venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este o aún mucho más excelente. Y ahora vamos a leer en Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo de en medio. Pero él entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Bueno, y terminamos así. Ahora ya sabe usted por qué estábamos nerviosos con Isaías 56. ¿Por qué lo estamos leyendo? Porque Jesús lo citó cuando Él está limpiando el templo. Jesús dice precisamente: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros, le dice a los líderes religiosos, la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso está citado precisamente en Isaías 56. Ahora, pensemos cuántas veces Jesús citó la Escritura. No hacía las cosas porque Él simplemente quería, sino Jesús vino a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Y cuando Él cita Isaías 56, eso es lo que acabamos de leer, cuando en la primera parte hay una exhortación a guardar la ley del Señor, habla del día de reposo y dice: así ha dicho el Señor, guardar el derecho y practicar justicia, atención, porque está próxima mi salvación y muy cercana la manifestación de mi justicia. Dichoso aquel que obra así y se mantiene firme en sus convicciones, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Entonces, recordemos que cuando Jesús vino, el día de reposo, por pasajes como este, los religiosos lo habían levantado en demasía y con el día de reposo lo habían reglamentado tanto, manipulaban a todas las personas que querían acercarse a Dios. Ahora, Jesús constantemente quebrantó, entre comillas, el día de reposo. Lo quebrantó para las leyes humanas que ellos habían desarrollado. Pero Jesús estaba haciendo cosas correctas. Y no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero Jesús muchas veces en el día de reposo sanó a personas. Por ejemplo, aquella mujer que estaba encorvada en una sinagoga, que Jesús entra y la sana. Y entonces dice: espíritu de enfermedad fuera. Y la mujer dice: se endereza. Y para todos era uno: ¡ala, miren lo que pasó! Y el jefe de la sinagoga dice: ¿pero por qué lo haces en día sábado? Sánala de domingo a viernes, pero ¿por qué el sábado? Y entonces con eso dice que
Jesús los dejaba en offside, los dejaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque entonces la gente decía, este hombre es de Dios. Sí. Y vino y sana a esta mujer. Y aquel está enojado porque lo hizo en día sábado. O sea, la religiosidad no nos permite ver las cosas verdaderas. Y este líder religioso, y así eran todos, se ponían fúricos porque Jesús, entre comillas, quebrantaba el día sábado. ¿Qué está haciendo Jesús? Reinterpretando qué quiere decir el día sábado. ¿Qué era el día de reposo? El día de reposo es un regalo de Dios para nosotros. El día de reposo es un regalo para la raza humana, para los que creemos en Dios. ¿Por qué razón? Porque un esclavo no puede descansar. Solo un libre puede descansar. Y entonces lo que Jesús está diciendo es, si tú descansas, yo me voy a encargar de ti. Si tú no haces nada laboral, yo me voy a encargar de ti porque tú eres mi hijo y yo te voy a sostener. Ese es el gran mensaje del día de reposo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Entonces deleitarse en su Padre Celestial. Es apartar un día a la semana para decir, no voy a seguir produciendo, sino voy a descansar y voy a deleitarme en mi Padre Celestial, porque yo esclavo no soy, yo soy hijo de Dios y Dios me sostiene. Esa es la razón del día de reposo. Ahora, ese es como el espíritu de la ley, es darnos ese descanso. Ahora, ¿qué hicieron los religiosos del tiempo de Jesús? Lo tomaron como un instrumento de manipulación. ¿No estás guardando el sábado? ¿No estás cerca de Dios? Por favor, apártate de nosotros. Y en lugar de ser un día de deleite, venía a ser una carga horrible, porque entonces ellos tenían que estar muy pendientes de qué sí era trabajar y qué no era trabajar. Y con eso esclavizaban a la gente. Número 2, la otra cosa que Jesús hace aquí es denunciar cómo la religiosidad igualmente ha sacado fuera del servicio de Dios a los eunucos y también a los extranjeros. Usted sabe que era una profanación en el tiempo de Jesús si entraba un extranjero al templo. Y aquí Jesús está diciendo, no, si mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Lo que tenía en mente con este templo era que la gente viniera a buscarme, pero ustedes lo han hecho algo tan exclusivo y han sacado a la gente de mi templo. Y en el tiempo de Jesús lo que tenían era un tremendo comercio. ¿Cómo funcionaba? Venía un israelita de alguna tribu, por ejemplo la de Dan o qué sé yo, y venía a ofrecer un sacrificio y traía su corderito, y ellos tenían unos inspectores para saber si ese corderito pasaba en la inspección. Y entonces generalmente no pasaba, no pasaba. Y entonces ellos decían, mira, tu cordero no funciona, pero te lo podemos comprar y te vendemos uno sí certificado. Entonces tomaban ese corderito, el israelita entonces decía, no pasó mi sacrificio, tenía que pagar extra por el nuevo que sí tenía el marchamo del INAM. Y entonces ese que le acababan de confiscar, lo certificaban. Bueno, esa era la corrupción que había ahí, todo en nombre de Dios. Y Jesús viene a decirles, esa no era la intención que mi Padre tenía cuando invitó a la gente a venirlo a adorar. Esta debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Y luego viene Isaías 56 y habla a los líderes. Y a los líderes les dice perros mudos. ¿Por qué? Porque un pastor no podía él solo cuidar a sus ovejas, sino tenía perros, tenía auxiliares de pastor. Y ya hemos visto en otras oportunidades, no sé si les he presentado, un perrito que se llama cangal, que es un perro específicamente hecho para cuidar rebaños. Muchas gracias a la producción. Miren qué perro más impresionante. Ese perro se llama cangal. Y tengo un amigo en Costa Rica que tiene unas ovejas, y él me contaba esto, que había unos coyotes que estaban viniendo a matarle unas ovejas y le recomendaron, usted lo que tiene que tener es un perro cangal. Y ese perro es el perro que tiene una de las mordidas más fuertes, tiene 700 libras de presión en su mandíbula. Entonces, ese perro solo lo ven los animales y salen huyendo. Son perros auxiliares de pastor. Pero imagínense que ese perro es un perro perezoso, que está tirado, que no quiere hacer nada. Ladra. Exactamente, por eso dice, aves y bestias del campo, vengan y vengan a devorar, porque sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, perezosos, solo desean dormir.
Esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. Es decir, la exhortación de Isaías es: los que deberían estar guiando al pueblo, cuidándolo, conectándolo con Dios, están embriagados, están en su propia órbita y no están invitando a las personas a conectarse con Dios. Así que esta es una exhortación para los que somos líderes y para todo el pueblo, que Dios lo que quiere es que la raza humana se acerque a Dios. Ese es el propósito. Pero cuando hacemos de la religión algo exclusivo, lo hacemos nuestro distintivo personal, y con esto alejamos a las personas de Dios, se aplica Isaías 56. ¿Qué debemos hacer nosotros? 1, reinterpretar la escritura de acuerdo a Jesús y saber que estamos aquí para invitar a otras personas a conectarse con Dios. Ese es el propósito de Isaías 56, un pasaje bastante complicado, pero debemos interpretarlo a la luz de lo que Jesús vivió y lo que Jesús cita, y Él va a limpiar el templo y les dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, interesante es que ahora en el Nuevo Testamento y a partir de Jesús, Jesús es nuestro punto de conexión con Dios. Ya no es un lugar físico. Ahora debemos nosotros encontrarnos con Jesús. Él es el templo. Él es el punto de reunión. Y en este tiempo nosotros lo que tenemos que hacer es conectarnos nosotros con Dios e invitar a otras personas a conectarse con Jesús, que Él es la respuesta de Dios a este problema, ¿verdad? Qué bueno que viniste, Ron. Pero, ¿sabes qué? Me confronta esto porque esta parte del versículo que leíamos cuando era como Jesús le estaba abriendo la puerta al extranjero y menciona a los eunucos como en referencia a los marginados. Pero ahora este mensaje y esta bendición era para todos. Así es. Y cuando unimos esto con lo que dice Efesios 2, que ese punto era un misterio que había sido guardado por mucho tiempo. O sea, era un plan de amor de Dios que venía desde hace mucho tiempo, pero que hoy nosotros, tú y yo, podemos ser parte de eso, llevando ese mensaje a otras personas, ¿verdad? Porque hay personas que están lejos de Dios y no les interesa nada. Y hay personas que no se acercan porque no se sienten dignos, ¿verdad? Y me ha pasado a veces platicando con gente del trabajo o algo así. No, usted porque está cerca de Dios, ¿verdad? Y pareciera que ellos se descalifican, o a veces nosotros los descalificamos sin querer, pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de llevar ese mensaje, ese secreto que estuvo guardado por mucho tiempo y fue revelado cuando Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Ahora nosotros podemos llevar esa bendición, la bendición más grande que podríamos pensar a otras personas, como Jesús nos lo muestra en este pasaje. Así es. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos permita ser de esas personas que ayudan a otros a conectarse con Dios, que tomemos el pasaje de esperanza y veamos cómo el Señor nos invita a estar en comunión con Él. Y la última parte que leímos, yo quise ponerlo acá, Isaías 57, es donde dice la Escritura, y si usted está pasando por un periodo de duelo, esa es una joya. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Qué pasaje más lindo, qué esperanza nos da cuando alguien se va antes de lo que pensamos, o cuando alguien que no debería morir muere. Uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite esto? La respuesta está en Isaías 57. Delante de la aflicción es librado el justo. Seguramente venía un periodo desagradable para esa persona y Dios decidió llamarlo a su presencia antes. Y si usted está pasando por un periodo de duelo, creo que esto puede ayudar y dar mucha luz. Así que oramos. Padre bendito, hoy venimos delante de ti, confrontados por Isaías 56, pero sobre todo enseñados por ti. Enseñados por ti a que el día de reposo no sea una carga, sino sea un deleite. Es la comunión contigo, Señor. Que tu casa está hecha para que sea casa de oración para todos los pueblos. Y perdónanos si de alguna manera nos hemos distraído y no hemos hecho nuestra labor. Y te pedimos que tú nos ayudes a despertar
para que seamos auxiliares del gran pastor. Tú eres el gran pastor y nosotros somos auxiliares de ese gran pastor y estamos para cuidar al pueblo. Estamos para evitar que sea devorado por el enemigo. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a entender a qué tú nos estás llamando. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. La verdad que quisiera seguir hablando Isaías 53. Primero de asustarnos de este pasaje para Ahora luego dan ganas. descubrir Sí. el desafío que tiene. Pero ahí vamos a seguir hablando de esto en las próximas secciones. Lo invitamos a no perderse las otras secciones porque está buenísimo. Seguimos siendo torturados, seguimos leyendo el libro Predecide de Craig Groeschel. Y Ricky, ¿cómo estamos con Afilando mi espada? Buenísimo, pues eso estamos haciendo. Estamos tomando un pasaje cada día, como bien lo escuchó. Hoy estamos hablando de Isaías 56, esa promesa de a quienes creen en su nombre, Él nos va a dar un nombre más hermoso del que pudiéramos haber soñado. Ese es el nombre de Jesús y eso lo podemos hacer afilando nuestra espada. Únase a esta aventura de poder leer la Biblia durante todo el año y entender más de lo que Dios tiene. Isaías 56, vuélvalo a leer y disfrútese esos pasajes donde Dios nos está hablando de promesas que ahora nosotros podemos compartir. Así es, y en una escala de 1 a 10 queremos invitarte a que nos cuentes cómo te calificas hoy en cuanto a la constancia. Fer, ¿cuánto? Explicarnos? Después del corte, no se despega, después del corte les vamos a explicar. Explica tu puntuación al WhatsApp 30 43 88 88 y vas a poder ganar uno de estos 4 devocionales. Genial. Entonces, no se desprenda, no se pierda, vaya con Dios. Regresamos en breve. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Por favor. Y hablando de ser constante, hoy vamos a finalizar diciendo, pero no puedo. Después de escuchar todo lo que estuvimos leyendo esta semana, hoy empezamos, pero no puedo. Llegó la hora, amigos. Llegó la hora de decidir de antemano, seré constante. ¿Cómo lograrás la constancia? Empezando con el porqué, planificando el fracaso y enamorándote del proceso. Me pregunto si tienes dudas sobre ti mismo. Puede que estés pensando, esto suena muy bien y me encantaría, Nikki, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Ya he intentado ser constante y no me ha ido muy bien. Si no estás seguro de ser constante, te diría que probablemente sea cierto. No puedes serlo, no puedes, no por tu cuenta, pero no estás solo. Se necesitan 2, pero mejor 3, mejor todavía. Cuando comencé mi viaje por honrar constantemente a Dios con mi cuerpo, sabía que necesitaba ayuda. Nunca antes había cambiado un cuerpo de padre por un cuerpo que honra a Dios y no podía encontrar un video en YouTube que me dijera cómo hacerlo. ¿Y cómo es el cuerpo de padre? Ese es cuerpo del Señor. Tiernito para no dar miedo, ¿viste? Como Bart era mi mejor amigo y parecía saber lo que hacía, le pregunté si me ayudaría. No esperaba que me diera el equivalente a una maestría de nutrición y acondicionamiento físico, escuchó Fernando, en las siguientes semanas, pero eso fue exactamente lo que hizo. A medida que me embarcaba en el proceso, hacía una salud que honra a Dios y de repente y extrañamente descubría a otras personas que se tomaban en serio el cuidado de sus templos. Sin quererlo, formé un nuevo grupo de amigos que compartían la pasión por la salud física. Este grupo de amigos, amantes del buen estado físico, se convirtió en mi equipo de apoyo. No es algo muy diferente a los alcohólicos en recuperación. Los que se toman en serio la sobriedad encuentran la fuerza en la comunidad. Saben que solos son vulnerables, pero juntos tienen infinitamente más posibilidades. Después de empezar con fuerza mi nueva estrategia de dieta y acondicionamiento físico, hice progresos inmediatos. Sin embargo, cuando los logros iniciales disminuyeron gradualmente, también lo hizo mi entusiasmo. Fue entonces que renunciar me pareció atractivo. Tan rápido como había empezado, estuve dispuesto a rendirme. Esto es demasiado trabajo.
La vida es demasiado corta para saltarme el postre. Lo estabas haciendo bien antes de todas estas reglas estrictas y todo lo que dicen estos toros a haber dicho. Además, ya eres padre. Los padres tienen cuerpos de padres. Fue en ese momento cuando mi grupo de amigos intervino y me dijo lo siguiente: cuando sientas deseos de renunciar, recuerda por qué empezaste. Recuerda por qué empezaste. Ahí estaba otra vez. Recuerda tu por qué. Gracias a mis amigos que pensaban parecido, los cuales me apoyaron, continué con el proceso en lugar de optar por la salida fácil. Ahora no es solo algo que espero hacer, es lo que soy. Soy constante. No puedo hacerlo solo, pero no estoy solo. No puedes hacerlo solo, pero no estás solo. Uno o dos amigos que te apoyen marcarán la diferencia. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente, dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Salomón escribió esas palabras hace miles de años, pero son igual de ciertas hoy en día. Los estudios han demostrado la importancia de contar con amigos que te apoyen en cuanto a la consecución de tus objetivos, tu salud mental, tu capacidad para gestionar y superar los retos que puedan interrumpir tu constancia y tener las habilidades de afrontarlo para superar el estrés y sortear los obstáculos de la vida. A las personas les va mejor con las dietas cuando tienen una comunidad de apoyo, que es una de las razones por las que el programa de pérdida de peso Weight Watchers lleva tanto tiempo en el mercado. Las personas pueden correr más lejos si corren con otros en vez de hacerlo solas. Al recuperarse de una adicción, las personas tienden a darse cuenta de que es demasiado difícil por sí solas, pero hacerlo con otras en un programa lo hace posible. Las personas crecen mejor espiritualmente en comunidad. El equipo adecuado puede producir un efecto asombroso llamado sinergia. La sinergia es la interacción de elementos que al cambiarse producen un efecto total que es mayor que la suma de los elementos o contribuciones individuales. En pocas palabras, la sinergia significa que juntos podemos ser mejores. Y escucha bien esto, si recuerdas tu por qué, planeas fracasar y te enamoras del proceso, eso te ayudará a formar tu equipo. Agrupa a tu tribu, reúne a tus tropas. Tú no puedes solo, pero con un par de amigos animándote y haciéndote responsable, sí. 2 son mejor que 1 y 3 todavía mejor. Muy bien, y aquí Craig Groeschel nos dice que solos es muy difícil lograr las cosas, pero en grupo eso es mucho mejor. Y bueno, nos sigue dando duro con la pérdida de peso acá, Craig Groeschel, ¿verdad? Ustedes. Pero yo, ¿saben qué? Me ponía a pensar exactamente en lo mismo. Está muy de moda actualmente pues el estar fit y todo, pero cuidado, se convierte eso en un legalismo y nos hace sentirnos descalificados, ¿ya? Porque Craig Groeschel le da durísimo al tema y las personas que no tenemos esa condición física nos podemos sentir como descalificados, exactamente lo mismo que el día de reposo. O sea, yo logro algo y entonces empiezo a ver quiénes no lo han logrado y entonces me siento mejor que los demás. Hay algo interesante acá y es que debe ser una razón personal. Lo voy a hacer y Dios me llamó a esto y lo voy a hacer con pasión. Pero tenemos que tener cuidado de no usar esos logros personales para hacernos sentir mejores que los demás, que esa es una especie de legalismo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo lo digo porque generalmente la ilustración es, mire, pierda de peso, póngase a dieta, salga a correr. Y no saben que hay personas que batallamos con el peso y que no es así de fácil. Yo sé que hay gente gorda porque come mucho y hay gente que tiene libras de más porque su metabolismo está
con problemas, ¿ya? Entonces, fácil es decir, aquel, bueno, y fácilmente juzgamos a otra persona y hacemos la mate y nos sentimos superiores. Pero cada uno de nosotros tiene que saber que cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene sus propios desafíos. Yo pensaba al leer esto, ¿verdad? Ustedes, vivimos en una ciudad tan complicada como la ciudad de Guatemala. ¿A qué hora se entreno, Rob? Exactamente. Miren ustedes, hay tantas cosas que el común oyente de Vaya con Dios se podrá estar pensando, no soy constante en esto y aquello. Y es ahí donde nosotros tenemos que descansar en el Señor y decir, bueno, a esto me ha llamado el Señor, esto voy a hacer, y tener esa tranquilidad, esa paz delante del Señor, porque no todos estamos en la misma base. Hay gente que nació en tercera base, hay gente que nació en primera base, otros estamos en home plate, y lo importante es aprender a determinar mis propias metas y que Jesús es el que me hace completo, ¿verdad? Ronnie, puro ese meme del que está en la camioneta viendo a los que están entrenando y piensa, ¿de qué trabajará esta gente? Y es que creo que aquí el sentido de Greg Rochelle... Algo malo de tener, algo malo de tener este cuate. Vamos a encontrarle algo, No. Yo creo que el sentido acá es que se trata de honrar a Dios con lo que hago. Yo siempre les pongo a mis hijos cuando me dicen, ¿esto es bueno o malo? ¿Estás honrando al Señor con lo que estás comiendo? ¿Estás honrando al Señor en cómo estás tratando tu cuerpo? Estás honrando en cómo hablas, cómo trabajas, y todo se convierte en una adoración. Hablábamos de que somos parte de la casa de oración y somos invitados a adorar al Señor como en todo lo que hacemos. Y aquí Greg Rochelle habla de la importancia del acompañamiento. Pues yo quiero contarles, yo pertenezco a un grupo de crossfiteros, soy bastante promedio, pero ahí hay una comunidad que te acompaña y que te ayuda. Yo falté todo diciembre, todo noviembre, tengo hijos, tengo trabajo atrasado, tengo muchas cosas que hacer. Fui a Sonidos de la Navidad, estaba desvelada, pero cuando yo llegué en enero, me recibieron con mucho aplauso de regresaste. Y ese acompañamiento de poder contar con personas que te ayuden a avanzar en tus metas, ayuda a que esa intención de glorificar a Dios, no solo en mi cuerpo, sino en mi trabajo, en mi vida de oración, esos grupos pequeños que te ayudan a poder avanzar en la lectura de la palabra, en las disciplinas espirituales, esa importancia del acompañamiento que él menciona acá es vital, ¿verdad, Fer? Yo no sé, Fer, a ti cómo te va, porque tú sos parte de esas personas que acompañan. El constante. Fer siempre se me acerca y me dice, eso es pura azúcar. No, ¿saben qué me pasó? Me sentí ahí relacionado con el autor que decía cuerpo de papá, ¿verdad? Nancy cambió el año pasado el espejo en el que nos vemos en el cuarto. Yo me estaba viendo así, Nancy, con este espejo ya se me ve cuerpo de señor. A lo mejor regresemos al que estaba antes. Algo tenía ese espejo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente la curvatura ayudaba. Algo tiene ese espejo, fíjate. O me dijo Nancy, o tal vez ese está más apegado a la realidad, ¿verdad? Pero seguimos. El punto de tener ese grupo de apoyo, digamos, ese grupo que le aplaudió a Nicky, sobre todo el dueño del gimnasio, le haber aplaudido. No canceló, regresó, ya pagó enero. Pero es como que van unos pasos adelante de nosotros y que nos ayudan a ver realmente qué tenemos que hacer, ¿verdad? Porque hoy en redes podemos encontrar un montón de cosas y un montón de contenido que nos puede hacer sentir bien, pero tal vez ni siquiera es algo para la etapa en la que estamos, ¿verdad? O sea, tal vez para los que van a ir a competir a los juegos de CrossFit, sí, eso sí, pero yo estoy empezando, para mí ahorita ni siquiera es relevante. Y algo que quisiera hacer mención que va de la mano con esto es el autor señalaba enamorarte del proceso. Eso suena así Eso bien es romántico a veces, pero no es... Pero la verdad es que sí puede tener una parte romántica, pero digamos para mí hoy, llego a mi oficina y enamorarme del proceso, ¿qué puede ser? Todo ese trabajo que tenemos acumulado, que sabemos que es lo que tenemos que hacer, que sabemos que es lo que va a dar resultado, pero no lo he hecho. Eso es enamorarme del proceso, ¿verdad? Ir a hacer eso. Tengo un maestro que dice así como,
hacer la parte aburrida de tu trabajo, porque eso es lo que va a dar resultado, eso es lo que da la constancia, la consistencia y como la base, ¿verdad? Como los deportistas que entrenan los básicos tanto tiempo, porque las jugadas extraordinarias va a salir una cada cierto tiempo, pero no fallar el tiro promedio que tenés que hacer. Eso solo es como siendo constante, enamorándome del proceso, pero es que es ir a ponerme al día con lo que tengo que hacer. A veces no es tan romántico, pero es lo que hay que hacer para seguir avanzando. Pero eso que hay que hacer es lo que te da trabajo. Mi papá una vez me dijo eso. Wow. Dijo, por eso se llama trabajo y por eso tenés trabajo. Y entonces, eso es enamorarse de aquellos detalles que son ciertos ustedes. Y por eso debemos tener cuidado de las personas con quienes nos relacionamos. Porque pueden ser aquellas personas que están quejándose del lugar de trabajo, quejándose de lo que estamos comiendo, quejándose de la situación. Ustedes, y rápido uno se vuelve parte de esa mara, ¿verdad? Esa mentalidad de mara donde, bueno, que se acabe todo, pues. Pero cuando encuentra uno a estas personas que tal vez ni siquiera van tan adelante de Fernando, Nicky y Ronnie, yo pensaba, tal vez van al mismo paso que vos, pero te están recordando por qué comenzaste. El famoso por qué. Comenzaste por tu familia, comenzaste por esos segundos más que les vas a dar de vida, por esa calidad de vida que vas a disfrutar y que les vas a dar. Comenzaste porque simplemente querés hacer algo para Dios y entonces comenzás a ver el beneficio de simplemente caminar acompañado. Uno de mis hijos estuvo recientemente un poco con quebrantos de salud y ayer se reúne con sus amigos del grupo y alegres todos. A contagiarlos. Y él está feliz. Me decía, ya les conté a aquellos, ya les... No, en Zoom. Gracias, Nicky. Aclaro, fue por Zoom, ¿oíste? Sí, a toserles a todos, ¿no? Pero estaba muy feliz de poder escuchar. Estamos orando, estamos... Lo revive, Fernando estaba lo pendiente levanta. ahí, vos, mirá, estamos orando. Y eso hace que el proceso sea más disfrutable. Eso era lo que el Señor tenía en cuenta cuando decía, vengan, ¿verdad? Y vamos a llamarnos todos a esa casa de oración. Y eso es a lo que Dios nos invita, Ronnie. Así que es mejor dos que uno. Así es. Vamos a orar entonces y le vamos a pedir al Señor que nos permita identificar qué cosas nosotros debemos tomar como prioridad y ser constantes en eso. Y lo demás, pues, soltarlo, porque no podemos agradar a todo el mundo. Realmente el que tenemos que agradar es al Señor. Padre bendito, hoy venimos uniendo estas dos cosas y en primer lugar descansamos en ti. Somos aceptos en ti, Señor. Eres tú el que nos valida y hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a saber cuáles deben ser nuestras prioridades y nos des esa constancia, que nos ayudes a ser constantes en aquello a lo cual tú nos has llamado. Hoy te pedimos que tú nos continúes dando esa fuerza y que encontremos personas que nos ayuden a alentarnos unos a otros para ser constantes en lo que sí importa. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Bueno, vamos ahorita a pasar el test de la constancia. Vamos a regresar en unos momentos. Adelante. Al regresar te hacemos test de humildad. Vaya con Dios. Ahora ya has predecidido, seré constante. Sin embargo, seamos más precisos. Con la ayuda de Dios seré constante. ¿Crees que aún no eres capaz de ser constante? Tienes razón. Lo mismo digo yo. Yo no puedo. Dios puede. Este es el momento de la verdad. ¿En qué área Dios te está llamando a decidir de antemano la constancia? ¿Quiere que hagas algo de lo siguiente? Vivir constantemente de acuerdo a un presupuesto, pagar con constancia tus deudas, Orar constantemente con tu cónyuge o tus hijos. Practicar constantemente el piano, el inglés o los nunchakus. Por si no sabes, estos son un arma tradicional de las artes marciales asiáticas. Asistir de forma constante a la iglesia o servir en ella, leer constantemente la palabra de Dios, comer de modo razonable con constancia, evitar la pornografía de manera constante, evitar la comida chatarra constantemente,
leer buenos libros de forma constante. ¿Cuáles de estas cosas harás? No te limites a enunciar un objetivo general. Sé claro y específico. No puedes hacer aquello que no defines. Entonces, ¿qué harás? Muy sencillo. Decidirás de antemano que serás constante. ¿Cómo serás constante? Número 1, empieza con tu porqué. Número 2, planea fracasar. Número 3, enamórate del proceso. Y número 4, reúne a tu equipo. Solo hagamos una pausa y comentemos estos 4 pasos que nos recomienda Craig Rochelle. Dice, empieza con tu porqué, define tu porqué. Y si vemos la lista ustedes, y aquí le podemos sumar otras cosas, ¿verdad? O sea, podemos vivir vidas tan complicadas que nos podemos venir y frustrar, ¿me entienden? Porque, y sobre todo si nos comparamos. Si al ir al gimnasio te comparas con el más fit, si al ir a tu trabajo te comparas con el que más plata tiene, si estás estudiando y te comparas con el que mejores notas sacó, te sientes un fracasado, ¿ya? Entonces uno puede salir de aquí, no sirvo para nada. Ahora, lo importante es definir qué sí quiere Dios para mí, y entonces es ahí, empieza con tu por qué. ¿Por qué lo voy a hacer? Número 2, planea fracasar. Voy a ser inconstante un día, o sea, no lo voy a lograr y me tengo que reponer a eso. Número 3, como decía Fer, enamórate del proceso. Todo lo que dijo Fernando. Ponga la atención. Reúne a tu equipo, ¿verdad? Fernando, aquí solo algo sabes de eso. Solo algo más rápido con las comparaciones. Algo que es injusto y no tiene sentido es que nos comparemos en nuestro primer capítulo con el capítulo 15 de alguien, ¿verdad? Yo estoy empezando, tengo un año de hacerlo y este tiene 15 años. Claro. No tiene mucho sentido. Puedo aprender, puedo inspirarme, pero no necesariamente compararme. Y brevemente, enamórate del proceso. Eso suena romántico, pero probablemente es ir a hacer el trabajo atrasado que sé que tengo que hacer, que sé que me va a dar resultado, pero lo he estado postergando. Eso es enamorarme del proceso y empecemos por ahí para publicar la consistencia. De ese libro traes ese sapo, ¿verdad? Sí. Sí, empiece con lo difícil y éntrele, ¿verdad? Con lo feo. Y realmente es tan verídico, es tan cierto de poder hacerlo. Y otra cosa más con la comparación, ustedes, porque a veces nos comparamos con personas que están en otra etapa de vida, ¿verdad? Decías en los capítulos, uno puede, cuando se va a casar, uno puede abrumarse por lo que la familia ya tiene. Tranquilo, se trata de una historia nueva, pues. Se trata de tu familia. No podemos compararnos con aquel que lleva un estilo de vida diferente, que vive 10 minutos más cerca. Todo eso influye. Entonces, no hay que compararse. Exacto. Es que no hay que compararnos. Es ir directo con el Padre y decirle, ¿qué toca? ¿Qué toca para ¿Qué mí? sí quieres? Ajá, ¿qué es lo Yo más? un día estaba comprando mi libro y me encuentro a Gonzalo Chamorro y me dice, ¿qué compraste? Agarra mi libro y me dice, yo este libro no lo compraría ni aunque estuviera en papiro. ¡Gonza! Y yo le dije, Gonzalo, vos vas a mediodía, yo apenas me estoy levantando. Está bien. Exactamente. De eso se trata, de primero definir nuestro porqué. Y veamos esta gráfica de Simon Sinek, que la producción nos había preparado. Está preciosa, gracias. El círculo dorado, donde se empieza con el porqué, que es el propósito, luego el cómo, que sería el proceso, y luego el qué con los resultados. Miren qué claro lo pone Simon Sinek, y gracias, producción, por tener esa gráfica. Empezar con el por qué. Y como decíamos, si nos comparamos con todos y con el que tiene 10 de cada cosa, nos vamos a sentir miserables. Y Dios a cada uno de nosotros nos tiene un plan, un posicionamiento, y entonces concentrémonos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Continuamos entonces con la lectura. Fernando, perdón que te interrumpí, pero esos 4 pasos estaban buenísimos. Así es, excelente. Cuando llegues al final de tu fortaleza, de tu propia fuerza de voluntad y tu propio deseo, no entres en pánico. Recuerda cómo Pablo confiesa su falta de constancia y dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Más adelante en ese mismo pasaje se hace una pregunta desgarradora. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Eso está en Romanos 7:15. ¿Cuál fue su respuesta? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Eso es Romanos 7:25.
Así que predecidimos ser constantes con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios no tomaré refrescos. Con la ayuda de Dios caminaré 3 veces por semana. Con la ayuda de Dios pondré $50 extra al mes para pagar mis tarjetas de crédito. Con la ayuda de Dios leeré la Biblia a diario. Con la ayuda de Dios oraré con mi mujer, aunque antes haga cosas raras con la respiración y llore eternamente y mi hijo empieza a gritar desde el baño debido a una diarrea explosiva. Ya estuvo. Ay, las que te tocan, Ron. Todos decimos amén. Dice, tenemos que tomar la decisión, pero al fin de ser constantes, confiamos en la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Efesios 1, 19 al 20. ¿En qué área de tu vida te llama Dios a ser constante? Si no estás seguro, aparta un momento para orar. Dios, ¿en dónde quieres que sea constante? Por favor, muéstramelo. Sin importar lo que sea, puedes hacerlo con la ayuda de Dios. ¡Hala, qué impresionante, ¿verdad? ¿Y saben por qué es tan importante orarlo y preguntarle al Señor? Una vez que escuché de John Maxwell una cosa muy impactante. Y él, usted sabe que en inglés la palabra estúpido no es tan ofensiva como en español, ¿verdad? Ellos son más libres para usarlo. Pero entonces viene John Maxwell y dice, mire, yo planifiqué mi estupidez, dice. Y entonces yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Cómo se hace? Él dice, uno no puede hacer todo lo que quiere hacer. De hecho, cuando a mí me hablan de algo de tecnología, tal vez ahorita ya aprendió un poquito de Max, ya tiene su correo electrónico y todo, ¿verdad? Pero dice, cuando llegaron las computadoras, yo me propuse, yo no voy a hacer eso, que alguien me ayude con ese rollo. Y entonces él dice, cuando alguien dice, miren, ¿alguien sabe cómo se conecta esa computadora? Yo digo, yo no sé. ¿Por qué? Porque no quiero hacer algo que está fuera de mis prioridades. Entonces dice yo, Maxwell, yo planifiqué mi estupidez. Hay cosas que uno tiene que decir, yo a eso no le entro, porque realmente no, me salgo de esa liga. Porque si uno quiere compararse y competir con todos, no lo va a lograr. Por eso es importante orar y decir, Señor, ¿en qué áreas de mi vida quieres que yo sea constante? ¿Y en qué áreas voy a planificar mi estupidez? O sea, no le voy a entrar a eso porque si no, como decía Fernando, voy a vivir una vida miserable también, comparándome con todos. Entonces, es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a establecer nuestras prioridades, ¿verdad? Claro, y después de establecer estas prioridades, la constancia, enamorarse del proceso, lo del fracaso, de hacerlo parte, todo lo que hemos hablado, creo que son perlas de gran sabiduría. Hoy en día se habla mucho del karma, que es una filosofía de la India, budista, en donde dice que si haces bien, vienen bendiciones, y si haces mal, vienen maldiciones. Y realmente nosotros no creemos en eso como cristianos, pero la Biblia habla de la siembra y de la cosecha, y esta es una ley natural. Y cuando hacemos la comparación de siembra y cosecha, lo que habla la Biblia, y que Jesús usó mucho en los talentos, Jesús usó mucho en la mayordomía, la siembra y la cosecha, vemos que esos pequeños procesos son exponencialmente cosechas grandes. O sea, sembramos un maíz y cosechamos cuántas mazorcas de ese maíz. Y entonces vamos viendo cómo todas esas pequeñas decisiones que tomamos hoy van a formarnos mañana. Tal vez esas 20 libras no las voy a bajar en un año tal vez, o esa Biblia entera la voy a leer en un año también. Todo lo que hacemos contribuye. Me gustaba algo que decía Ricky Chacón, que todo el mundo le decía, qué suerte con sus perros, los perros que él tiene. Sí. Y él dice, bueno, pues yo los eduqué, a mí me llevó tiempo. Entonces, son esas prioridades de poner tiempo, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. Yo no me canso todos los días de decirle a mis hijos lo que tienen que hacer, aunque parece que no escucharan. Yo un día voy a ver hombres y mujeres de Dios por esa constancia de aquí a 10 años, 20 años, no sé cuánto. Pero creo que valorar esas pequeñas acciones a lo largo nos van a convertir en lo que Dios quiere que seamos. Así es. Y por eso, tomando el tema de los niños, Nikki, que mencionabas, uno debe de enamorarse del proceso, debe disfrutarlo, porque esas etapas van a pasar
Y uno a veces es muy duro en evaluar resultados. Dios no nos llamó para nosotros evaluar los resultados. Él dice de nosotros. Y saben, dentro de esto yo tenía Dios ya nos dio un 10. Dios ya nos dio un 10 en Cristo. Y cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, le dice, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Jesús no había hecho nada de milagros, no había hecho... pero porque el Padre ya sabía. Exacto. Y no necesitas hacer nada para que Él te ame y Él ya tiene un 10 por ti. Necesitas caminar con Él para ver tú ese 10. Porque el que no lo logra ver, a veces es uno, ustedes. Dios ya lo ve. Dios no nos salvó cuando sean buenos. No, nos salvó a pesar de ser malos. Porque nos ama así. Y por eso, con eso en mente, podemos ser constantes. Porque Él ya vio, Él ya está ahí. Él nos ama en este proceso. Y cuando a nosotros nos falta, Dios es. Pero le tengo una noticia. En esta escala del 1 al 10, a usted le falta el 10. A mí me falta el 10. Dios completa todo. Entonces no es de ala y Dios completa tu 1% de que necesitabas de salvación. Dios hizo el 100. Nosotros todos entramos por pura gracia. Y eso, lejos de hacernos sentir mal, nos debe dar esperanza. Porque Él ya nos vio como un 10. Qué buen aporte, Ricky. Y para mí, uno de los descubrimientos en la vida cristiana ha sido entender que por gracia somos salvos, pero también todo lo demás en la vida debemos recibirlo por gracia, como lo que estás diciendo. En una etapa de mi vida yo pensaba que la vida dependía de mí y de lo que yo pudiera lograr. Cuando descubrí que no solo la salvación, sino todo lo demás es por gracia, yo descansé. Y no permití que el esclavizador, que es Satanás, me hiciera creer que dependía de mí. Yo entiendo que depende de Dios. Entonces, es llegar a ese descanso. Y es por eso que el subtítulo que estamos leyendo ahora es importante. Dios puede. Solo yo no puedo. Pero si el Señor me ayuda, lo voy a lograr. ¿Pero dónde empieza? Preguntémosle a Dios cuál es su por qué. ¿Quieres que logre esto? Y cuando Dios nos muestra qué es lo que Él quiere que logremos, entonces allí sí enfoquémonos porque Él nos va a ayudar y ahí se manifiesta la gracia y no la ley. Recuérdese, el esclavizador nuestro se llama Satanás y nunca te va a dejar tranquilo. Siempre te va a hacer falta algo. Pero el Señor te dice, ya estás completo. Y dentro de eso, bueno, ¿qué quieres tú que haga, Señor? Pero para tu honra y gloria, no para ser aceptado, ni por la sociedad, ni por otras personas. No, para la honra y la gloria del Señor voy a hacer esto y voy a encontrar en Él las fuerzas. Y sabes que dentro de todo esto que estamos hablando, que es muy valioso, como decía un autor que se llama Les Brown, así es muy motivacional, ¿verdad? Dice, pero igual, la adversidad los va a estar esperando ahí en el parqueo. Siempre hay problemas y siempre hay cosas. Pero hay momentos que tal vez nos podamos sentir Ricky, Ronnie, Nicky, yo les creo, ya me convencieron, pero ya no puedo. ¿Qué hago en ese momento que ya no aguanto? Y creo que muchos elementos de lo que hemos hablado nos sirven, y sobre todo encontrar ese porqué en Dios. Y te doy algunas razones por qué, algo que podría ser ese porqué para hoy si sentimos que ni siquiera encontramos el porqué ante la adversidad. Es que Dios envió a Jesús a dar su vida por ti, por mí. Eso debería ser un porqué para levantarnos con la energía al 100 y estar dispuestos a atravesar cualquier adversidad. Tal vez tuviste abuelos, padres. Yo pienso en mis papás y digo, mis papás, tal vez en algún momento con varios trabajos, pasando a saber qué pruebas y qué circunstancias, pero ellos no dejaron de luchar ningún día. ¿Por qué yo no voy a seguir luchando si ellos lo hicieron? Ahora me toca a mí. Y después pensar en tu familia, pienso en mi esposa, mis hijos. Ellos hoy necesitan que yo me siga esforzando, que yo siga peleando por ellos. Pienso cuando Vane se case, que Dios nos permita ese momento. Ella va a necesitar de mí, ahí va a necesitar de mí unos días antes, mis hijos para que vayan a la universidad. O sea que no va a ser tan difícil encontrar razones por qué, aunque sintamos que ya no tiene sentido, hay razones por qué. Ahí te dejé 3 y te invitamos a que esto pueda darte esperanza para seguir caminando, para seguir luchando. Recordemos que Mateo 11:28
Recoge las palabras de Jesús donde él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Empieza esto con el descanso y luego preguntarle al Señor, ¿dónde quieres que yo sea constante? Y para tu honra y gloria voy a desarrollar esa constancia. ¿Qué tal, Ricky, si nos diriges en palabras de oración, por favor? Buenísimo, buenísimo. Oremos entonces. Dios, Padre, nos acercamos a ti confiando en una cosa, que tú quieres y puedes. Así que hoy venimos delante de ti diciendo, Señor, nos acercamos porque de en ti podemos alcanzar ese socorro oportuno en el momento justo. Hoy creemos que vamos a poder en ti porque tú ya pudiste. Jesús, tú lo completaste. Así que nos amparamos debajo de ti y decimos, vamos a lograrlo. Hoy recibimos de ti el porqué, pero también recibimos de ti esa completa validación de recordar que somos hijos, que somos amados y que tú te complaces en nosotros desde ya al haber puesto nuestra confianza en Jesús. Creemos en esto y juntamente con Jesús nos darás todas las demás cosas. Oramos en Él. Amén y amén. Invitarlo a que este fin de semana usted asista a su iglesia, vaya a glorificar el nombre del Señor, vaya a descansar en el Señor porque Él es nuestro reposo. Y solo nos queda decirle un buen consejo, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. ¡Vaya con Dios! Que